¿Qué tal? De nuevo estamos aquí en la clase donde hablamos sobre legislaciones en el área de informática. Ya hemos hablado de la información, de cómo esta información también pueden ser datos personales. Y bueno, respecto a la información, cuál es el derecho de las personas a tenerlo, pero también pues la libertad de expresión siempre y cuando pues se respeten otros derechos individuales. En esta ocasión vamos a pasar a hablar, retomando un poquito lo que acabo de mencionar, la parte de Internet donde hemos hablado como algunas situaciones, como ejemplo, hemos puesto situaciones recientes que han acontecido y pues coinciden pues con esta protección que tenemos de los datos y particularmente de Internet pues no tenemos una, digamos, regulación específica, no está muy controlado, pero vamos a terminar con la parte del software, ¿no? Estos bienes intangibles que todo el mundo conocemos, sobre todo si estamos estudiando específicamente esta parte del derecho. Bueno, empezamos solamente con ubicarnos en el Internet de México. Sabemos que mundialmente inicia en los años 80. En México, pues realmente empieza en el 87, pero no es de acceso público. Inclusive en todo el mundo es en los años 90 del siglo pasado. Si vemos aquí en la diapositiva, pues es en 1992 cuando se crea una asociación denominada MEXNET, que son instituciones académicas que buscan en aquel momento pues promover el desarrollo de este Internet mexicano, establecer entonces una infraestructura grande, un backbone como le mencionamos aquí nacional, crear y difundir una cultura de redes y aplicaciones en relación con Internet y contar con conexiones a nivel mundial. Respecto ya a los portales, lo que es la www, es hasta principios de 1994 que existió esta iniciativa de MEXNET para desarrollar servicios en la red. Entonces, ya estamos hablando no de los años 80, sino mediados de los años 90, donde se empiezan a hacer homepage, en este caso menciona aquí una de LITES, de la UDLA, donde se desarrollan pues entonces exposiciones, o sea, páginas habilitadas con secciones sobre arte y cultura mexicana. Bueno, esto implica que ya se está pues colgando contenido, ya existe contenido en la red, en internet, sobre, bueno, en este caso arte y cultura mexicana, pero pues ya sabemos que esto también es información, ¿no? Entonces, el Internet, en cuanto a la información, ya mencionamos que existen muchas propuestas, iniciativas para leyes, donde se exponen, pero el control es muy complicado. Simplemente porque muchas veces hemos escuchado esta oración con la que inicia esta diapositiva que dice Internet es una red de redes. Quiere decir que es una red, si nuestra simple conexión se conecta a nuestra casa, pero en nuestra casa se conecta a otros medios que quizás tienen todavía otros tres niveles y a partir de ellos la conexión a Internet forma un diagrama tal que pues nos encontramos con una incontable cantidad de nodos interrelacionados de los cuales pues, nos permiten ser globalmente accesibles y pues bueno, en todos los puntos donde está ubicado tenemos los mismos mecanismos y protocolos ya que son universales. Entonces, si yo me puedo conectar de aquí a Japón, a Rusia, a donde ustedes gusten, solamente con una dirección IP o bien el nombre de dominio, entonces esto hace que en Internet la noción del tiempo y espacio pues sea distinta, ya que se pueden realizar enlaces inmediatos a tiempo real, es decir, yo lo mando, les decía, un mensaje de aquí a otra parte del mundo y pues bueno, tienen otro uso horario, inclusive puede ser que sea otro día y pues bueno, las conexiones, la comunicación se hace sin importar dónde nos encontremos. Y entonces, si no importan los espacios, estos complican las jurisdicciones porque no contamos con un espacio territorial, no hay nada geográfico y pues bueno, esto genera interrogantes y problemas al mundo legal conocido. Estamos fuerte atados a lo geográfico por el concepto de las soberanías, cada país pues decide sus propias leyes y pues bueno, al no existir fronteras en el Internet, los estados se encuentran con muchas dificultades para delimitar estas jurisdicciones. Vinton Cerf, considerado uno de los creadores de Internet, al igual que Robert Kahn, pues afirmaba hasta hace poco tiempo que el problema surge al legislar que Internet avanza de manera muy rápida, como hemos también mencionado la tecnología en general, pero Internet también tiene una evolución que a lo mejor no la vamos a ver en esta sesión, pero ha cambiado pues esta forma de trabajar desde sus inicios en los 90. Ahorita nos encontramos
pues prácticamente en una cuarta generación de lo que es el desarrollo o la convivencia, pues en este medio. Entonces avanza de manera muy rápida y cuando se aprueba una ley, la tecnología ya ha cambiado y se necesitan hacer reajustes. Por ello veíamos la complicación de ajustar ciertas penalizaciones a ciertas situaciones donde lo más sencillo era pues aterrizarlo a, a las garantías individuales que tenemos como individuos para poder así entonces trascender esta denuncia al terreno pues jurídico correspondiente, ¿no? Entonces en tanto a internet sí es algo complicado, pero cuando se agreden pues, nociones básicas, cuestiones que encontramos en la Constitución, pues lo hacemos a través de ella, ¿no? Y pues bueno, en este vaivén de propuestas, que si un diputado propone algo, pero no es, digamos, viable, porque a lo mejor yo quiero proteger cierto tipo de información, pero estoy limitando a las personas de mi municipio, de mi estado, de mi país, pero para eso tendría que rastrear de dónde surge esta información y por lo tanto cómo controlo cuando estamos hablando de una red en todo el mundo, ¿no? Entonces, con esto que se hace casi imposible, pues también existen respuestas en defensa, por lo que también comentábamos de la libertad de expresión que se está pues imponiendo o coartando que se puedan expresar las personas. Entonces, a partir de aquí, pues surgen iniciativas de la misma sociedad civil, es decir, nosotros como ciudadanos, pues nos comportamos de una forma y las empresas que corresponden a nuestro territorio basadas en nuestras necesidades. Entonces, no es tanto de Internet, sino de los usuarios que conformamos un espacio, pues ahora sí que geográfico o a partir de un entorno, por ejemplo, si fuera una red social, pues bueno, todos los usuarios de esa red social, que finalmente son también comunidades, ¿no? Entonces, la mayoría de compañías que ofrecen portales gratuitos a veces prohíben la publicación de imágenes pornográficas, grupos de discusión que desalienten el uso del lenguaje impropio, con la finalidad entonces de desarrollar una red de modo armónico, equilibrado, para que responda a vitales intereses de la comunidad. Con apego a estos principios, uno de los primeros países en introducir códigos deontológico o de buena conducta en la red es Francia, con sus etiquettes o reglas de etiqueta en la red. Sabemos que existen estas reglas de etiqueta también para el comportamiento general, pero no son obligaciones. Entonces, aquí también estamos hablando de cuestiones opcionales que hacen lo que decíamos hace un momento, una armonización mejor, un equilibrio en el buen comportamiento, pues, que permita pues, ser lo que hicimos desde un inicio, la forma de fomentar valores para que nos hagan pues, una mejor moral y pues bueno, conservar la ética, ¿no? Volviendo un poquito a lo básico del inicio. Asimismo, en Inglaterra se han adoptado mecanismos de autorregulación en los que se han elaborado códigos de conducta, creado organismos independientes como la Safety Net Foundation, que mantienen una línea directa en la cual se pueden recibir denuncias de aquellos contenidos, ideologías o actividades que se consideren ilícitos. También se ha hecho común lo que denominamos programas filtro, que muchas veces lo podemos aterrizar como estos bloqueadores de pop-ups o estos antivirus que nos impiden ciertas eh, dominios, ciertas, o la protección por ejemplo, a los niños, protección infantil o control parental, donde se seleccionan contenidos que bloquean acceso entonces a determinados sitios y que para nosotros es el mecanismo técnico más adecuado para evitar la existencia de estos contenidos ilícitos que mencionábamos, lo cual limita o impide el acceso a dichos contenidos, más no a otros. De esa forma es plenamente factible permitir entonces la libre circulación de ideas. Van a estar ahí todas las páginas todavía, pero nosotros estamos bloqueando a ciertos niveles pues estos contenidos que bueno, van a estar fuera entonces de nuestro control, pero en cierta medida pues lo estamos regulando. Entonces, va a estar ahí disponible, ya si estamos por ejemplo en un trabajo, pues nosotros bloqueamos lo conveniente para esa empresa, entonces la libertad de expresión sigue estando ahí, pero al mismo tiempo se bloquea el acceso a determinados contenidos expuestos en sitios web, respetándose entonces esta diferencia de criterios, valores y costumbres morales que pudiéramos tener en las distintas naciones, ¿no? Inclusive en los distintos estados o hasta incluso en las mismas ciudades. Así se configuraría entonces una censura, que más bien, como decíamos, es una autocensura. Nosotros mismos nos estamos regulando, que no tendría por fuente una restricción o una prohibición legal, administrativa o judicial, sino que el control o filtrado se produce a nivel del proveedor
que ofrece acceso a la información o al nivel de usuario final en la computadora donde se recibe esta información. Entonces, esto nos transforma algo así como en legisladores digitales de nuestros actos, pero pues no tanto así. Es decir, la idea suena muy bien y por eso mencioné aquí que la idea pues es un tanto romántica. Es decir, sería hablar de un mundo ideal donde todos nos portamos bien, todos cumplimos lícitamente con todas las cuestiones y pues formamos una red perfecta, ¿no? Lo cual pues está lejos de suceder. Entonces, claro está, aunque nosotros estemos haciendo esta función de legisladores digitales, pues tenemos que atribuirle al Estado, es decir, a quienes conforman nuestras leyes, pues ciertos aspectos para que tampoco nos dejen desprotegidos ante la buena intención y comportamiento del resto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso es importante de todas formas hacer políticas y campañas que contribuyan a alcanzar el propósito, no nada más en depender de las personas pues que nos rodean sin tener pues algún tipo de control. Y pues bueno, pasamos del Internet que estamos viendo, está muy suelto, es muy complicado, no existen límites en el territorio y por lo tanto las personas de México pueden publicar un contenido que quizás afecte a Estados Unidos, que quizás afecte a países de Sudamérica y pues no van a estar dentro de su control. Quizás hayamos escuchado muchos casos así de refugiados políticos y bueno, se trata de cuando, bueno, las leyes de alguna manera logran localizar a esta persona fuera de su territorio y existe ese castigo, pues bueno, el otro país pues tiene la libertad de protegerlo o decir no está fuera de nuestras leyes, por lo tanto está bien. Y vamos a pasar en algo menos complejo, algo que sí está eh, transformado en un producto, lo que es el software. Sabemos lo que es el software en su definición, es toda esta materia intangible que normalmente se compone de ideas transformadas en código que realizan una función en específico a través del hardware, ¿no? Por una descripción así muy rápida, pues bueno, entre los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando estaban iniciando las computadoras, ustedes saben que normalmente era la maquinaria la que tenía la mayor importancia, entonces el software no era considerado un producto, sino un añadido de los vendedores a estas grandes computadoras, lo que eran los mainframes. Aportaba entonces a los clientes que pudieran usarlos, pero no era, digamos, un producto aparte, ¿no? Entonces, el 70% del capital destinado al desarrollo de la industria informática se empleaba en esta área de los componentes físicos y el 30%, bueno, una fracción menor, se canalizaba al área del soporte lógico, lo que es este conocido como software, ¿no? Era común entonces que los programadores y desarrolladores compartieran libremente sus programas unos con otros, porque no habría mayor problema, ¿no? Estaban destinados a ciertos componentes en específico. El software entonces aparece en sus inicios encapsulado en una computadora, por ejemplo, en 1964 con la IBM 360, comienza a propagarse el uso de microcomputadoras y los programas pues se venden incorporados al equipo